desarrollo de este su programa Psicología en Casa, mente sana, cuerpo sano. Queremos felicitar a todas las personas que han estado sintonizando y que llamaron para participar en la encuesta del día. Con mucho dolor. A ver. Con mucho dolor. 6 personas dijeron que sí, 5 dijeron que era mitos y 6 dijeron que era verdad. Sí. Y lamentablemente es un mito. No es verdad, gané. Sí, así que ganaste hoy. Felicitamos a todas las personas que llamaron y dijeron que era un mito. Y a continuación le voy a explicar por qué. El hipo del bebé se debe a una contracción brusca del diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. Este empuja el aire en los pulmones. Esto causa el cierre de las cuerdas vocales. Se produce así un ruido característico como ¡pi! El hipo es habitual en niños sanos, dura poco tiempo y no requiere atención médica. Sucede más a menudo en el lactante. Se debe a que por lo general come o bebe demasiado rápido y traga aire. ¿Escucharon? Traga aire. Esto da lugar a la dilatación del estómago y la estimulación del nervio frénico que contrae el diafragma. Por lo tanto, para evitar el hipo en el bebé, se debe procurar que no coma muy rápido, hacer pequeñas pausas, ayudarle a expulsar el aire, como le decimos aquí, los gases, y buscar un ambiente tranquilo. El hipo cederá más tarde o más temprano. No tiene ningún efecto poner un hilo, un algodón mojado, un trozo de papel en la frente, una toalla húmeda. Nada de esto quita realmente el hipo, sino lo que le acabo de explicar. La manera más adecuada es sacarle los gases, como se dice popularmente al niño, y si quiere que no tenga tantos gases, pues darle comida de una manera lenta, tranquilo y en un ambiente adecuado. Así que gracias a todos los que llamaron y dijeron que era un mito, porque acertaron. Vamos a continuar con todo el desarrollo del tema de hoy, que es muy importante. Quiero ahí a todos los abuelos pegadito. Abuelo y abuela, papá, mamá, los quiero ahí cerca para que nos orientemos todos. Y recuerden que pueden llamarnos, preguntarnos. Son tantas cosas, este programa de ustedes, interactuar, dar sugerencias. Cualquier situación, estamos a la orden, todo lo que podamos. Bien, así es. Inquietudes correspondientes al tema de hoy. ¿Cómo influyen los abuelos en la crianza de los nietos? Abuelitos. Bueno, los abuelos son un importante recurso, tanto para los padres como para los niños. Los niños son felices con sus abuelos, déjame decirte. Sí. Ellos rutinariamente proveen cuidado a los niños y niñas, también a veces ayuda financiera y mucho apoyo emocional, muchísimo. Saben escucharlos, se sientan con ellos, le buscan cualquier dulce, gelatina, los calman. En ocasiones se les reclama para que provean mucho más, incluyendo el cuidado temporero o a tiempo completo y las responsabilidades de sus nietos, lo cual no es su rol. Lo voy a decir desde ahora, el rol de los abuelos no es ni disciplinar ni criar a los nietos, ese no es su rol. Vamos a ver en el desarrollo de este tema cuál es su rol, pero desde ahora estemos claros que no es su rol, ese no es el rol de los abuelos. Bien. ¿Cuál es el rol de los abuelos en la crianza de sus nietos? Escuchemos, abuelos. En todo caso, tener algún abuelo cerca de su nieto es alentador en todos los sentidos. Aunque no todo es perfecto, los abuelos pueden representar muchos papeles. Primero, contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el sentido psicológico como en el económico, si se puede y es necesario, porque estos abuelos ya han pasado por muchas situaciones y pueden contribuir si lo hacen de manera adecuada y con la autorización y el permiso
de las personas involucradas, porque hay abuelos que quieren ellos tomar el papel, tomar el rol y hacer cosas que no se les está permitido. Hay que tener cuidado. Pero uno de los roles de los abuelos es contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar. Otro rol, cuidar de los niños cuando los padres no pueden hacerlo. No pueden. No es porque se van a ir a pasear 3 semanas, porque se quieren ir para Nueva York o quieren irse del país a buscar un mundo mejor y responsabilizarles los nietos a los abuelos. Para nada, ese no es su rol. Ahora, cuando los padres no pueden cuidarlo por una razón justificada, entonces eso es un rol, pueden ayudar. Eso es beneficioso para los niños y para los abuelos porque se sentirán más útiles, más considerados y más valorados. Ustedes ven, aquí se beneficia tanto el niño como el abuelo, el tener la oportunidad de cuidarlos de vez en cuando. Otro rol, contribuir en el equilibrio de tiempo en el hogar de sus hijos, recogiendo a los niños en el colegio o quedándose con ellos alguna noche para que los padres puedan salir libremente y como pareja reforzar su relación. Una noche, un día. No una vida. No, quieren salir todos los fines de semana, quieren irse todas las noches y la abuela no tiene ni siquiera tiempo para organizarse. Los abuelos pueden colaborar, que un día van a buscar al niño a la escuela, lo van a llevar, o una tarde se quedan con ellos, pueden colaborar, claro que sí. Y no solamente se beneficia al niño, sino que los abuelos también se sienten útiles, pueden recibir todo ese cariño que tienen a sus nietos y también dárselo. Otro rol, transmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las generaciones. Esto sí es importante, abuelos. Ese es un rol, ese es un papel que tú debes tener adelante. Esa transmisión del respeto, del amor, de la honestidad, de la fidelidad, del servicio, de la entrega. ¿Cuántos valores tienen nuestros abuelos que transmitir a sus nietos? Muy bien. Las historias de la familia, eso les encanta a los niños y contribuyen en su desarrollo psicológico. Otra parte importante donde pueden contribuir los abuelos es ayudar en la educación, interfiriendo en la comunicación entre padres e hijos, intentando apaciguar a los dos lados, sin ponerse a favor de uno o de otros. Otro rol, apoyar al padre o a la madre separados. Cuando están separados o están divorciados, un rol importante ahí donde los abuelos pues pueden tener un buen papel es en el apoyo. Pueden suplir con orientaciones y en cuidado la falta del otro. Y otro rol, otro papel es aprender con sus nietos, acercándose más a las nuevas generaciones. Aprender a usar la computadora. Los nietos le pueden enseñar a los abuelos a cómo usar el celular y la computadora, porque ellos han nacido en esta era tecnológica, pero los abuelos no. Y ellos pueden aprovechar. Inclusive yo he visto muchos abuelos, no, es que mi nieto, es que me está instruyendo, es que me está ayudando. No, este es el celular de mi nieto, porque él es que me dice cómo es que tengo que hacerlo. Se ve tan lindo todo eso, tan cariñoso cuando Sí. Los abuelos pues aprenden de los nietos y los nietos de los abuelos. Es así. ¿Por qué razones algunos abuelos tienen que encargarse de la crianza de sus nietos? Aquí es donde voy a hablar, cuando sí se acepta que los abuelos se encarguen de cuidar a los nietos. No todas las veces, porque eso no es su rol, abuelos, no es su rol. Y ustedes deben de enseñarlo con tiempo, que no es su rol. Ahora, hay momentos específicos que sí va a ser su rol, dependiendo de la situación. Las situaciones de crianza, abuelos, nietos, se pueden dar por diversas situaciones. Algunas de ellas son justificadas, pero muchas otras no lo son. Por ejemplo, donde ahí los abuelos le tocaría encargarse
del cuidado de los nietos. Bueno, cuando fallecen por accidente o enfermedades algunos de los padres. Imagínate, Angel. Duro, difícil. Muy duro. Y qué bien que ese niño encuentre un abuelo, una abuela que esté ahí en esos momentos, pueda encargarse con alguna ayuda, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de los abuelos, sí, del cuidado de estos niños. También padres que en tratamiento por algún padecimiento de salud mental y físico, padres esquizofrénicos o padres con cualquier trastorno mental, padres con cáncer, personas ya y que no pueden atender a sus hijos, pues ahí los abuelos tienen un papel preponderante. En ambas situaciones se pueden justificar la intervención de los abuelos como rol de cuidadores primarios. Bien, en cambio, existen situaciones en las que los padres no asumen su responsabilidad de atención y cuidado de sus hijos. Entonces los abuelos intervienen en la crianza. Y cuando los abuelos le quitan el rol a los padres, imagínate tú, pero qué comodidad, qué tranquilidad, y más en este tiempo, donde no es como antes, que los padres daban la vida por los hijos. Ahora hay muchos padres, sobre todo los adolescentes que salen embarazadas, que todavía no son responsables, no saben lo que es ser madre y están en un proceso de aprendizaje. Y si los abuelos le quitan ese rol, ellos se la van a dejar tranquilamente. En muchos de estos casos, los abuelos no tienen las energías necesarias para cuidar a sus nietos. Eso es importante que lo sepamos. Dependiendo de la edad de los abuelos y de su salud, es posible que ellos no tengan esa energía. ¿Cuántas abuelas cansadas que ya no pueden, que están desesperadas porque no pueden con esos nietos? No pueden, simplemente no tienen las energías, no están listas para eso. Y sin embargo, los padres se lo dejan ahí y ellas ya que no pueden más. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que estos abuelos no demuestran la autoridad correspondiente para establecer deberes y responsabilidades con ellos. Entonces comienzan a ser permisivos, a permitirle todo a los nietos, a darle de todo, a ponerlo de su lado, porque hay otros abuelos también que quieren quedarse con los nietos, porque se sienten solos por diferentes razones, y entonces tratan de ganarse a ese niño a como de lugar, o a esa niña, y a veces se vuelven rivales de los padres. Hay que tener mucho cuidado porque esta situación puede darse de diferentes formas. Así que, abuelos, hay justificación para poder quedarte, para tener que quedarte cuidando los nietos, pero hay muchas acciones de los padres que es irresponsabilidad paterna, materna, y entonces ahí tú tienes que estar atento para que esa responsabilidad la supla en los padres del niño. ¿Cuál es el rol del abuelo y de la abuela en la disciplina de sus nietos? Bueno, estuvimos hablando del rol y del papel a nivel general, ¿verdad? Hace un momento, y ahora yo voy a dar unos roles específicos del abuelo y otros de la abuela. Así que, abuelo, escucha, abuelo. Primer rol en la disciplina de los niños. Disciplina. No responder al llanto del niño. Abuelo, desde que el niño comienza a hacer rabietas y a patalear por nada, tú no puedes inmediatamente ir a responder a eso. En caso de que obedezca, que tú estés claro que es un capricho del niño, que no es que le duele algo ni está enfermo, sino que simplemente te está haciendo una pataleta, abuelo querido, por más que tú lo quieras, si tú respondes a eso, la pataleta va a ser cada vez peor. Es diferente cuando están enfermos, pero no cuando obedece a una estrategia de manipulación, porque los niños saben manipular para obtener lo que quieren. Así el abuelito te despena, hay mucha pena, ese niño está llorando, está gritando, abuelo,
No responda cada vez que el niño hace una rabieta, una malcriadeza, una pataleta. No responda porque vas a reforzar esa conducta y a cada momento te va a estar haciendo eso delante de los demás, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque tú respondes inmediatamente cuando él te hace una pataleta. Otro error en la disciplina, abuelo. No desautorizarse entre papás y abuelos. Importantísimo, abuelo. No desautorice a los padres delante del niño. Jamás cometas ese error de que si los padres lo están corrigiendo, tú entres a defenderlo y a quitárselo y a darle un besito y un abrazo y a llevarte el niño para allá contigo y abrazarlo. No lo haga, no desafíe a los padres, no lo desautorice, porque después los padres no tendrán ninguna autoridad sobre ese niño. Aunque él no lo estén disciplinando de forma adecuada, delante del niño, no desautorice jamás a los papás, sino que los abuelos respeten las pautas que dan los papás. Tú no estás de acuerdo cómo papá y mamá están disciplinando a tu nieto. Tú tienes que respetar. Por eso hablamos del respeto desde el principio. Tienes que respetar. Y si tiene algo que decir al respecto, tienen que hacerlo a solas, a través de diálogo, no de discusiones. Ni tampoco tratar de que tus hijos pues apliquen la disciplina que tú quieras, abuelo. No, no, no. Ya tú aplicaste tu disciplina con ellos. Ahora le toca a los padres aplicar las disciplinas que ellos crean adecuadas. Y si ves que hay un problema, bueno, vamos a buscar ayuda. Pero no desautorice a los papás delante del niño, haciéndole sentir que ellos son los malos, que ellos son los feos, y que tú eres el chapulín colorado que va a salvarlo. No lo haga, abuelo. Defensor. No, jamás. No lo haga, abuelo. Les hace un favor a los niños que van a poder seguir parámetros de comportamiento. Otro rol en la disciplina. Si dice no, es no. Si dice no, es no. No es tal vez, o quizá, o sí ahora y ahorita. No, no, no. Para los abuelos, antes la palabra era muy valiosa, era honorable. Ese principio sigue siendo el mismo con los niños. Aprende a confiar en ese abuelo y en su palabra. Por eso es, abuelo, que tú tienes que acostumbrarlo, que si tú le dijiste no vas a jugar ahora, es no. Aunque el niño luego te manipule, te dé un besito, te dé un abrazo para que tú cambies de opinión, no lo hagas. Tienes que mantener tu palabra, porque tú le estás enseñando a ese niño que cuando tú dices algo, él tiene que escucharlo y tiene que obedecerlo. De lo contrario, jamás te va a obedecer y estará criando un niño que después tendrá muchísimos problemas. Aprende a confiar en ese abuelo y en su palabra. Un niño ante un no claro y firme siente respeto hacia esa persona. ¿Escuchaste, abuelo? Cuando ese niño escucha que tú le dices no de una manera definitiva, clara y firme, él va a respetar a esa persona que tiene esa autoridad. Sin gritos, pero aprende. Igualmente, si le dijiste que sí o le prometiste algo, abuelo, cumple tu palabra, porque de esa manera es que tú le estás enseñando a ese niño que el hombre, que la persona tiene palabra y que la palabra tiene mucho valor. Bien, abuelo. Otra recomendación para la disciplina. Los abuelos tienden a tratar a los nietos como si fueran bebitos o tuvieran edad menor a la que tienen. Abuelo, si tu nieto tiene 5 años, trátalo de 5 años. Pero un nieto de 5 años no le esté hablando como de 2, porque eso no le ayuda en su desarrollo. Si tiene 5 años, trátalo como si tuviera 5, no como si tuviera 2. Yo he tenido niños en consulta con problemas de lenguaje, porque sus padres siempre le hablan ña, 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 con palabritas reatradas. Y el niño entonces aprende a hablar de esa manera. Estábamos asustados y cuando investigamos era que el ambiente donde estaba ese niño, así era que le hablaban. Y él aprendió a hablar así, bien ñoñito, arrastrando la boca. No, trata al niño con la edad que tiene, es importante.
La recomendación es tener en cuenta las fortalezas y capacidades del niño. Y más que ayudarlo o tratarlo como un bebecito, educarlo como un ser activo en la familia. Así que ya usted sabe, abuelo, le di varias recomendaciones en cuanto a la disciplina. No responder al niño desde que está llorando, no desautorizar a los padres delante del niño, aprender a tener palabra, abuelo, si es sí, sí, si es no, no. Y también tratar a los niños según la edad, no ponerlos más pequeños. Ahora van las abuelas. Bueno, los abuelos deben no imponer las ideas sobre la crianza, confiar en la capacidad de los padres para educar a sus hijos, poner límite a la disponibilidad de ellos y tratar a los hijos y a sus parejas con respeto. Buenas tardes, Psicología en Casa. Buenas, adelante, en el aire. Buenas. ¿Aló? Aló, Sí, a su orden. Mito. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Entonces, los hijos deben respetar a sus padres y no pretender que piensan de la misma manera. Valorar la transmisión del conocimiento, entender la brecha generacional y disfrutar de su apoyo, disfrutar de su ayuda. Vamos, nietos, vamos, abuelos, a actuar con responsabilidad para que haya una mejor sociedad. En cuanto a las abuelas, ¿hasta dónde llega el rol de una abuela? Escuchen, abuelas, es para ustedes ahora. La responsabilidad primaria de la abuela, la responsabilidad primaria de criar, poner reglas y límites es de los padres. Abuela, ¿me oye? ¿Estás ahí? La responsabilidad de criar, poner límites, reglas, es de papá y mamá. Los abuelos deben acatarse a esto y deben seguir el estilo de disciplina que le están aplicando los padres a los nietos. Y sobre todo, no entrar en lucha de poder con los padres. Abuela, que los niños vean que tú le das autoridad a los padres, abuelita. Que los niños vean, que esos nietos vean que tú le das su espacio y que tú sigues ese proceso que los papás están realizando con tus nietos. ¿Hasta dónde llega tu rol como abuela? Dicen que las abuelas son madres 2 veces, no solo porque son una mezcla de disciplina y dulzura, sino porque también son un complemento al momento de la crianza, ya que doblegan la experiencia de la progenitora o el progenitor. Pero ¿hasta dónde se limita la responsabilidad de estas? La abuela, es muy importante que pase tiempo con tus nietos, abuelita. Pasa tiempo, juega con ellos, diviértete con ellos, pero hay que limitar las responsabilidades. Yo no cuido a mi nieto para que mi hija se vaya a andar y a pasear y a hacer y deshacer ella por ahí. Porque debe saber que un hijo resta libertad. Un papá y una mamá tienen que estar claros de que tienen que tener responsabilidad y que un hijo resta libertad, que ya no es lo mismo a cuando no tenía un hijo. Y tu abuela debes enseñárselo. Y si tú te quedas cuidando al niño cada vez que la madre se quiere ir a pasar la noche en la discoteca o a pasar la noche por ahí, después no te quejes, porque tú le estás enseñando que ella cuenta contigo para este tipo de cosas. Entonces, ella tiene que aprender su responsabilidad como madre. Ellos tienen que aprender. Entonces, abuela, no les resuelva para esta situación. Es muy diferente que una pareja un fin de semana se vaya a un hotel y la abuela, qué bueno que puedan colaborar para que se refuerce esta relación. A que tengan una hija, muchas veces son madres solteras, y que quiera todos los fines de semana irse para la discoteca, irse para la playa y dejarle a la abuela el nieto. Qué lindo. Entonces la abuela, cada vez que lo hace, le está reforzando la conducta a la hija. Sí. O al hijo, como sea. Entonces no debemos actuar de esa manera. Por lo tanto, las abuelas deben ser parte de la crianza de los hijos, pero no es responsabilidad.
y deben tener claro hasta dónde llegan, abuela. Y deben los padres saber que tu disponibilidad es hasta cierto punto. Es importante que usted sepa que ambas partes, padres y abuelos, deben entender que la responsabilidad primaria de criar, poner reglas y límites es de los padres. Los abuelos deben acatarse a esto y sobre todo entrar en un momento de que todos conozcan las normas y las reglas de cada quien. Porque si los padres saben que la abuela siempre va a estar disponible para lo que ellos quieran, pues entonces te van a usar cada vez más, y estos tiempos con los padres, los niños lo necesitan. Desafíos que encuentran los abuelos que se convierten en padres de sus nietos. Esto es importante, porque ¿cuánto desafío tienen ahora los abuelos? Primer desafío: si la madre y el padre biológico del niño están ausentes, los abuelos no tienen la custodia legal de sus nietos. Podrían tener problemas, por ejemplo, para inscribirlos en la escuela, para tener un seguro médico, acceso a algunos registros de instituciones. Sin embargo, la obtención de la custodia y o tutela puede tener un alto coste emocional y también ser agotador y confuso. Debemos superar los desafíos. Por ejemplo, ser padres puede ser difícil. Y hacerlo siendo abuelos puede parecer imposible. Es tan duro, tan difícil ser padres siendo abuelos. Pero hay medidas que pueden optar los abuelos para hacer más fácil la transición y crear una nueva unidad familiar fuerte. Ya que te tienes que quedar cuidando a los niños por X situación, los niños están en una situación independientemente de por qué los padres ya no están a su lado. Los niños pasan por este problema de sentirse abandonados, rechazados y confusos, y en un proceso de desapego emocional. Por eso, la ayuda de un profesional, de un psicólogo, puede ser fundamental para mejorar la transición. ¿A qué me refiero, abuelo? Que si tú te tienes que quedar con los hijos porque murieron los padres, o porque se fueron del país, o porque simplemente se fueron y te lo dejaron, los niños van a pasar por un proceso de transición donde van a estar teniendo sentimientos de rechazo y de abandono de los padres, y van a pasar también por el proceso de desapego emocional, y tú, abuelo o abuela, solo no vas a poder. Entonces vas a necesitar ayuda. Eso es un desafío. Otro, la disciplina de los niños es un gran desafío para los abuelos. Es necesario tener un conjunto de reglas. Abuelito, abuelita, importante que tenga un conjunto de reglas y que los niños sepan y entiendan que esas reglas solo existen por su seguridad y su bienestar. No es a imponer las reglas, es a persuadir, a enseñarle al niño la importancia de esa regla. Es importante que lo sepan, porque abuelitos, la violencia, los gritos, los castigos innecesarios no van a disciplinar a ese nieto. Vas a necesitar ciertas herramientas, ciertas técnicas para tú poder criar, educar, transmitir los valores que este nieto va a necesitar. Y si no lo sabe y no la tiene, busca ayuda. Ahora hay muchas formas de ayudarte para darte esas herramientas para tú criar a ese nieto de una manera que después él te respete, te escuche y actúe de la manera adecuada que tú quieres enseñarle. Porque es un desafío muy grande en esta época la disciplina de los niños. Otro desafío grande es la comunicación con los nietos. Respetar lo que tienen que decir los niños acerca de las reglas, rutinas y consecuencias. Sus pensamientos también son importantes. Escúchalos. No solamente quiera imponer lo que tú crees que es lo correcto para ellos. Escúchalo, su punto de vista. Los niños podrán ser mucho más propensos a tener una buena comunicación si se sienten respetados, escuchados y valorados en su vida cotidiana, en sus emociones y en cualquier área de su vida.
Esto hará que sean más receptivos, tolerantes y comprensivos. Además, te tendrán en cuenta a la hora de necesitar dialogar sobre un problema, sobre una situación. Recomendaciones para mantener una relación sana y funcional entre padres y abuelos. Bueno, ya hemos dado muchas recomendaciones, hemos hablado de los desafíos, del rol del abuelo, de la abuela, hemos estado hablando de qué se justifica para quedarte a criar tus nietos y qué no se justifica. Hemos hablado de la importancia que desde el primer momento los abuelos le enseñen a los hijos que ellos están dispuestos hasta ciertos límites a cuidar los nietos y no reforzar esa conducta de que los hijos quieren vivir su vida como si no tuvieran hijos. Y los abuelos no deben reforzar esa conducta, sino dejar eso claro. Ahora voy a dar unas recomendaciones para que haya una buena relación entre padres y abuelos. Primero, ser respetuoso y sostener comunicación asertiva. Los niños aprenden a tratar respetuosamente a los padres cuando los padres hacen lo mismo con los abuelos. Es decir, si los niños ven que los padres respetan a sus padres, los niños ven el trato de sus padres, pues entonces ellos van a imitar. Por lo tanto, es importante que los padres sean respetuosos con los abuelos de los niños. Segunda recomendación, reconocer el valor y rol de los abuelos. Los abuelos tienen una posición única que les facilita ver errores de los cuales los padres no se percatan. Escucha a los padres, escúchalo. La experiencia de los abuelos puede contribuir en estilos conductuales. Así que, en caso de la ausencia de los padres, los abuelos toman esa responsabilidad. Pero una vez regresen los padres, la autoridad se les devuelve. Dile a tu papá, habla con tu mamá. Tus padres son quienes saben. Aprende, abuelo, porque así te vas a sentir mejor y harás un mejor trabajo. Otra recomendación, las discrepancias entre padres y abuelos, de donde los nietos no estén presentes y dialogar sobre las discrepancias. Ambas partes deben de ser objetivas y sobre todo llegar a algunos acuerdos en beneficio de la crianza. Esto es importante, ya lo he dicho. Si hay problema, discútanlo en privado, nunca delante de los nietos. Y por último, recordar que los abuelos tienen un papel fundamental. La figura de los abuelos representa la sabiduría, la apreciación de la cultura y el encuentro familiar. Este tipo de presencia equivale al desarrollo moral y social en la familia. La presencia de los abuelos representa el valor por ser atendido, valorado y respetado. ¡Wow! ¡Qué tema el de hoy! Yo espero que muchos abuelos hayan escuchado para que conozcan su rol como abuelos y como padres, porque usted debe enseñarle a sus hijos que tienen que tomar la responsabilidad de sus nietos, es decir, que tomen esa responsabilidad y usted nunca desautorizar. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes este tema tan importante para los abuelos, para los padres, para la familia. Bendiciones para todos, será hasta la próxima semana y si alguien no pudo escuchar el programa, puede hacerlo esta noche a las 9 en punto. Bendiciones. Bye. Y en mi corazón